haber terminado el estado de excepción constitucional allá, sí. Entramos en una etapa diferente. La rapidez con que Hacienda buscó aminorar los impactos del alza de los combustibles con la inyección de 750 millones de dólares al MEPCO me pareció también relevante. Y por último, el encuentro del viernes creo que ayudó mucho a disipar también algunas diferencias que hubo entre el Parlamento y el gobierno, que no fueron buenas, que yo creo que fue lo peor, digamos, o lo más malo en esta instalación. Estamos también ya conectados con el diputado independiente, apoyado, entiendo, por el Partido Republicano, Stefan Schubert. Stefan, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfectamente, muy bien. Ahí sí, perfecto. Bueno, tú acabas de entrar al Parlamento, Stefan. Así es. Y desde ese punto de vista me gustaría también tu visión de... porque entras al Parlamento con situaciones que no solamente tu entrada es por primera vez, sino que además hay una convención constituyente por primera vez, hay un gobierno de un rango etario que nunca antes se había visto. O sea, muchas cosas pasan por primera vez. Y a veces cuando las cosas se dan por primera vez, bueno, no se tiene el ejercicio de experiencia quizá, que de alguna manera, como lo dijo en algún momento dado, creo que Mark Twain decía que la experiencia es el nombre que le ponemos a nuestros errores, digamos. Sí, bueno, efectivamente es un gobierno con integrantes en su mayoría muy jóvenes, lo que es una virtud. Pero también es un gobierno que se instala en un tiempo complejo, ¿verdad?, con una constituyente en paralelo, lo que también de alguna manera dificulta su agenda, pero también es un gobierno que sabía a lo que venía, o sea, se preparó con tiempo. Los conflictos, por ejemplo, en el norte, la macrozona norte y la macrozona sur eran conocidos, por lo tanto uno esperaba también menos improvisación y un poco más de decisiones tomadas de antemano. Pero efectivamente yo creo que hay que dar el beneficio a la duda, se están instalando, eso no es fácil, hay que nombrar muchos cargos, seguimos con los Ceremi, muchos cargos sin nombrar, y jefes de servicio. Esperamos que prontamente puedan instalarse y poder comenzar a trabajar. Sí, ahora, ahí hay un punto bien interesante, Stephanie y Jaime. Se viene discutiendo desde hace ya muchísimo tiempo la cantidad de puestos que el presidente o presidenta que entre al gobierno deba hacer de forma directa. Son casi cerca de 4.000. Y desde ese punto de vista, en algún momento dado se acortó esa lista, porque eran muchos más incluso. Que cada vez que se nombre a alguien en cargos que tengan que ver con embajadores o situaciones regionales o subsecretarios o algún tipo de nombramiento, los que tienen que darse, se produce de alguna manera una búsqueda de a ver si que corresponde, es idóneo o no es idóneo. ¿Cuándo se puede decir que un gobierno, Jaime, queda instalado? Bueno, yo creo que es muy importante, además de los cargos de primera línea, digamos, ministros, subsecretarios, directores nacionales, diría yo, que son muy importantes para ejecutar el plan de gobierno, el programa de gobierno. Te diría esas tres líneas: ministros, subsecretarios y direcciones nacionales de los distintos servicios. Y obviamente a nivel regional las delegaciones regionales y provinciales y las seremías, que son cargos digamos, que fijan políticas públicas, que tienen que implementar políticas de un nuevo signo, de un nuevo gobierno. Más allá de los cargos que vienen más abajo, que son más bien ejecutores, que tienen que cumplir una determinada política mandada por el Ceremio, por el ministro, por el subsecretario, por el director nacional. Creo que eso es importante y eso todavía no se termina porque a nivel regional los cargos de secretarías regionales ministeriales no se han instalado. En el ámbito de las relaciones internacionales, eso fluye mucho más lento, como es tradición, y a mí no me complica y nunca me ha complicado que el presidente de cualquier signo nombre embajadores que no sean de carrera. Yo creo que la diplomacia, obviamente, una ciencia, un estudio, hay toda una tradición, está la Academia Diplomática, pero hay también relaciones internacionales a nivel de embajadores, no de cónsules, obviamente, que son más profesionales, pero que perfectamente pueden llevar a cabo personas con las cuales el presidente tenga confianza. Seguramente le hará a cada una y a cada uno de ellos ciertos mandatos especiales en relación a las situaciones del país al que le envía. Aquí se ha tratado de
descalificar, por ejemplo, a Bárbara Figueroa, digamos, que está hoy día, ¿cierto?, nombrada en Argentina. Yo creo que no es correcto, creo que aquí el presidente tiene esa facultad y mi impresión es que ha hecho un uso también normal de ella. Hay algunas personas cercanas, pero estamos hablando de cerca de 90 embajadas y el gobierno se ha propuesto nombrar no más de 18, no más allá del 20% de embajadores que no sean de carrera, sí. De manera que creo que está en lo correcto, en lo tradicional además. Ahora, sí, Jaime, tú y yo, Stefan, tú eres mucho más joven, pero yo me recuerdo que el nombramiento de embajadores en gobiernos anteriores, incluso anteriores al 73, era pero un acto donde no me recuerdo que se haya cuestionado el nombramiento de alguien en particular de la forma como se hace ahora. Lo que me parece bien, si tú quieres, que haya una escrutación mucho más seria de los nombramientos tal cual como se hace hoy día, y creo que la oposición tiene todo el derecho a ir a ver si los nombramientos están bien hechos. De hecho, hace ya bastante tiempo que se vienen discutiendo ciertos nombramientos, pero nadie duda de que hay ciertos países que requieren un perfil del embajador o el contacto que sea mucho más político, los países que son limítrofes, los países que son los principales socios comerciales, en fin. El resto, en general, se ha avanzado mucho en esto de generar cargos que provienen de la Academia Diplomática, pero también convengamos, y me lo decía muy bien una persona el otro día, han habido embajadores políticos extraordinarios y malos, y han habido embajadores de carrera extraordinarios y malos también. No es que automáticamente por ser de determinado lugar tenga necesariamente que ser un buen representante de Chile en el exterior, Stefan. Sí, yo concuerdo contigo, Fernando. Efectivamente, está la carrera diplomática que es relevante, pero también concuerdo también en que hay muchas embajadas que requieren de un perfil tal vez más político y más cercano con el gobierno de turno, con mayor sintonía. Efectivamente, un gobierno que se instala tiene que contar también con personas de su confianza. Ahora, los que están trabajando en Cancillería y que ocupan esos cargos son personas de confianza de la República, pero tal vez no necesariamente del gobierno de turno, y por lo tanto algunos países en particular yo creo que se puede justificar. El tema está que esto fue un tema sensible en la campaña. En la campaña se mencionó que esto no se iba a hacer de esta manera, y yo creo particularmente lo que se ha escuchado y la queja está en particular el nombramiento de la señora Figueroa en Argentina. O sea, si ella cuenta o no con las condiciones como para detentar de ese cargo, que es un cargo muy sensible, que es una embajada muy importante, y yo concuerdo con que creo que en lo personal es un perfil que a mí no me satisface. Ahora es una facultad del presidente de la República que la ejerció, pero creo que podemos, como bien dices tú, opinar y decir que tal vez habrían otras personas más apropiadas y más preparadas para ese cargo. Sí. Jaime, ¿tú quieres intervenir? Sí, por supuesto. Yo creo que a propósito de Bárbara Figueroa, creo que reúne todas las condiciones como para ser embajadora en la República Argentina. Creo que tiene todas las condiciones para ello. Creo que eso fue un poquito exagerada las reacciones que hubo en torno a ella, pero una persona que tiene todas las condiciones y las capacidades. La relación con Argentina es una relación obviamente muy compleja, difícil, desafiante, y se requiere una persona con fuerza, con conocimiento, con manejo político también, y también con algún tipo de cercanía, ¿cierto? O por lo menos en algunos aspectos con el gobierno de turno. Yo creo que ella reúne todas las condiciones, y más allá de los gustos que uno pueda tener, en general lo que ha hecho el presidente es seguir una línea tradicional en esta materia y nombrar a algunos embajadores desde su confianza personal, y eso creo que obedece más bien a la preocupación que debe tener el presidente por determinados temas en determinados lugares. Los embajadores de carrera, claro, está muy bien, pero también tienen sus posiciones. Aquí no hay que ser ingenuo. En la embajada, en la Cancillería hay grupos, hay corrientes, hay participación política, hay posturas políticas, hay gente que puede remar hacia el otro lado de un determinado gobierno perfectamente. Son personas que tienen, obviamente, una formación que le da un estándar mínimo, pero también hay política dentro de la Cancillería, no hay que ser ingenuo en esto. No, eso es obvio, Jaime, y de hecho
a través de todos los últimos gobiernos, esta ha sido una discusión bien interesante porque, claro, existe como esta idea de que si tú eres de la academia diplomática eres prácticamente, no sé, alguien neutro. Claro, no es así. Y las personas no son neutras en la vida, en ninguna cosa, digamos, desde que empezamos, desde que nos caímos la primera vez y nos magullamos la rodilla, ya aprendemos cómo son las cosas, digamos. Que uno le pasan situaciones que después recuerda y que después, por cierto, corrige, en fin. Y desde ese punto de vista no es pecado tampoco, ¿no?, que uno tenga posición política. Lo que importa sí es que sirva a los intereses del país, que es lo que corresponde, ¿no? Stefan. Claro, pero perdón, Fernando, sí, efectivamente, o sea, tienen miradas políticas en todos lados, pero no es relevante. O sea, aquí estamos hablando de las relaciones internacionales donde recordemos que cada gesto tiene un significado y una lectura. Por lo tanto, por lo mismo, es una rama especial, ¿no es cierto?, de una preparación especial, y como hemos mencionado, hay algunas personas que pueden desempeñarlo de buena forma a pesar de no tener esa formación, pero tienen que tener también un perfil muy especial. O sea, lo que ellos digan compromete de alguna manera a nuestro Estado, y recordemos solamente, en el juicio que tuvimos con Perú, se citaban dichos de embajadores, de ministros de Relaciones Exteriores, de diputados, incluso de las comisiones de Relaciones Internacionales, como afirmando que lo que Perú decía era correcto o no. O sea, lo que ellos digan o dejen de decir es relevante. Por lo tanto, el perfil de la persona que vamos a poner como representante es también relevante. Hay que tener mucho cuidado con ello, y es ahí donde apunta la crítica. Sí, Jaime. Sí, yo creo que tiene razón en eso, Estefan. Por eso mismo que yo por lo menos, entre las designaciones que ha hecho el presidente Boris, me parece que reúnen todas las condiciones de tener los criterios correspondientes para no generar ruido, digamos, como ha ocurrido en alguna otra oportunidad con algunos embajadores de distintos signos. Pero creo que el tema tiene que ver con esa facultad del presidente de la República, que yo creo que hasta ahora en el proceso de instalación lo ha hecho bien. Y repito, me encanta el esfuerzo por la paridad que está haciendo Gabriel Boric también en las relaciones internacionales, en los directorios de las empresas, entiendo, en todas partes, y creo que es un cambio cultural muy, muy relevante que lo quiero destacar. Si bien es cierto, una cuestión formal, pero tiene un trasfondo tremendo, y la insistencia de él de que sea paritario el gobierno completo, creo que eso es muy interesante también. Sí, hay otro tipo de situaciones que han pasado en la instalación de este gobierno que quizás son dignas de comentarse. Por ejemplo, llamó mucho la atención esa frase del senador Francisco Buenchumilla, que dice que el Ejecutivo está haciendo todo lo posible para que nos transformemos en oposición. El Partido Demócrata Cristiano no forma parte de la coalición de gobierno, pero apoyó al gobierno en la segunda vuelta, y hay varios que han hablado bastante bien del gobierno, pero esta frase del senador Buenchumilla está siendo bien comentada, porque de alguna manera trata de ver las cosas que han pasado, sobre todo en términos de comunicación con el Parlamento, de la designación y sobre todo en regiones, en fin, como si fuera un hito donde hay que tomar una decisión de si estar a favor o a estar en contra. ¿Cómo ves tú eso, Jaime? Después te doy la palabra a ti, Stefan. Mira, yo creo que ahí hay un tema. La democracia cristiana hoy día tiene como dos almas. ¿Tiene como dos qué? Buenchumilla tiene como dos almas, diría yo, claramente, que se expresaron además en un empate casi en la última elección de directiva nacional. Y yo creo que hay un sector que Francisco Buenchumilla, que es un gran senador, obviamente, representa, y que tiene interés claro en colaborar con el gobierno, o por último en hacer una posición constructiva o tener cierta neutralidad, que se siente parte además, y con razón, que apoyó al gobierno, en fin, en la elección a Gabriel Boric, y que yo creo que si se hubiera dado la oportunidad hubieran participado también en el gobierno. Pero hay otro sector que está en una postura absolutamente contraria, que también se expresa, por ejemplo, no sé, por Jimena Rincón, por poner una persona, u otros parlamentarios, Walker, en fin, ex parlamentarios, que representan otra corriente en el partido, que desde un principio dijeron que iban a hacer una oposición y que iban a entrar al gobierno.
Entonces esa dicotomía obviamente es compleja. Esas dos almas no se han resuelto. Yo creo que con aquellas personas que quieren colaborar con el gobierno, que forman parte de la cultura de lo que fue la mayoría, parte importante de sus integrantes ya están en el gobierno, el PPD, el Partido Socialista fundamentalmente, y otros espacios. Yo creo que eso se va a ir dando con naturalidad en el proceso después de la instalación. Pero hay una parte que no va a entrar, y obviamente yo creo que más bien va a ser un juego opositor. Pero diría que están esas dos almas presentes en la discusión y en la relación con el gobierno. Y creo que eso se va a resolver en el camino. Creo que tiene que ver con eso, Fernando. Sí, Stefan, ¿tú cómo ves eso? Porque, bueno, tú no sé si participaste o no en el gobierno anterior, pero llegaste apoyado por el Partido Republicano. El Partido Republicano sacó 17, entiendo, diputados. Tiene una bancada bastante potente, tiene que definirse frente a un gobierno que no es el gobierno que favorecía. ¿Cómo se ve eso mientras hay una bomba atómica al interior de Chile Vamos, con personajes como Manuel José Sandón, que dijo que se había quebrado la coalición? Por lo tanto, también ahí hay un desorden que hay que armarlo en algún momento dado, Stefan. Sí, bueno, efectivamente, yo soy independiente, estuve en la lista y estoy en la bancada del Partido Republicano. Yo nunca he estado en un cargo público ni de elección popular, así que no participé del gobierno del presidente Piñera, y de hecho soy un crítico de ese gobierno. Y es lamentable el periodo que se inicia con rupturas en ambos lados. Yo creo que eso no es bueno para la democracia porque la gobernabilidad la da una buena coalición de gobierno y también una buena oposición. Y el hecho que haya tanta diferencia al interior, o sea, basta ver lo que ocurrió con el último 10%, ¿no es cierto? La espalda como se la dieron al gobierno. Y ver también lo que está ocurriendo en Chile Vamos. Yo creo que eso no es bueno para el país. Me da la impresión que la democracia cristiana está un poco ahí a mitad de camino. No es parte del gobierno, pero apoyó al gobierno, pero está con una mirada bastante crítica. Y por otro lado tenemos esta división de RN con la UDI que están ahí. Ahora, Osandón no sé si representa realmente a todo el partido y va a tener el respaldo de todos, pero entiendo que por lo que dice la prensa están teniendo acercamientos. Yo creo que tenemos que la oposición unirse para hacer una buena oposición, para hacer un buen trabajo, más allá de las diferencias que ellos puedan tener. La verdad es que yo no formo parte de esa coalición, así que solamente lo lamento. Espero que puedan arreglar sus diferencias o definitivamente romper esa unidad si es que no la tienen, porque también hay que ser honestos y sinceros respecto a cómo ven ellos la oposición y lo que viene de aquí en adelante. Lo que sí no es bueno, si... Stefan, ahí algo pasó con la comunicación con Stefan. Jaime, tú puedes entrar. Escuchaba con atención a Stefan, y bueno, claramente estamos en las 2-3 primeras semanas de instalación del gobierno. Yo creo que, y a propósito de la oposición, también está en una ruptura bastante, o con un quiebre bastante profundo, digamos, que también obviamente están en un proceso de asimilar lo que pasó en la elección de la mesa del Senado, que se produjo el quiebre ahí bastante duro e inesperado, diría yo. De manera que creo yo que obedece fundamentalmente a estas primeras etapas de un gobierno que cambió de signo y que se instala. Ahora, dentro del pacto de gobierno igual hubo hechos de estos días que a mí derechamente no me gustaron, y debo decirlo. Por ejemplo, apurarse con un proyecto del quinto retiro a parlamentarios de la coalición de gobierno, conociendo que hay un proyecto que ya está en camino, o sea, no van a contribuir en nada presentando otro proyecto, sino que más bien incomodar la postura del presidente. Lleva menos de una semana y estaban presentando un proyecto. Creo que eso obviamente no colaboró. Nosotros, y el presidente tiene el compromiso de terminar con la AFP, y creo que eso es muy importante. Creo que había que darle algún tiempo antes de empezar a meterle presión en un proyecto de esa naturaleza, habiendo oído al presidente su postura, que uno la podrá compartir o no.
Pero me llamó la atención eso, igual que el presidente de la Cámara, en vez de resolver él la situación de admisibilidad de un proyecto, la traspase a la sala. Sí. Creo que ha habido ahí, diría yo, y no se acostumbran algunos actores a que pasaron de la oposición al gobierno. Y ser gobierno para el Parlamento es mucho más complejo, es más fácil ser oposición. Hay que actuar con mucho más cuidado y obviamente en un correlato permanente con el Ejecutivo, porque si no, ¿qué sentido tiene? Y eso creo que se aminoró muy bien, o por lo menos contribuyó al encuentro del día viernes en Cerro Castillo, donde fue la mayoría de los parlamentarios, para suavizar las discrepancias que hubo, pero creo que van a ocurrir. Sí. Hay mucho parlamentario gobierno que todavía cree que está en la oposición, y eso a mí me preocupa, porque las responsabilidades son harto diferentes. Sí, Estefan, bueno, tú estabas contando un poquitito de que estamos instalando un gobierno que tiene una serie de dificultades, como tú lo acabas de ver en alguna de las frases de Jaime, y simultáneamente una oposición, que en eso tiene razón, creo yo, Jaime Mulet. Es más fácil ser oposición en el sentido clásico que ser gobierno, pero cuando la oposición entra muy dividida y con grandes y elocuentes frases que se lanzan a los partidos socios, la pregunta es si es que puede armarse o no armarse una coalición que se pueda llamar oposición, o hacer un poco como lo que pasó con esta oposición al presidente Piñera, que fue en realidad varias distintas oposiciones. Yo espero que sí, yo espero que se pueda armar una oposición que trabaje de manera coordinada, porque, repito lo que decía en un comienzo, yo creo que eso le hace bien al país, el tener una voz unificada, un criterio único que nos permita avanzar. Las cámaras están prácticamente equilibradas y eso sería muy conveniente, que tuviéramos estos bloques que le hacen bien, que nos permiten avanzar. Cuando nos fragmentamos en distintos partidos y en distintas miradas y no trabajamos de manera conjunta, se hace muy difícil avanzar. Entonces yo espero que además lo que estamos enfrentando, que era lo que estaba tratando de decir cuando se me cortó la llamada, es que estamos enfrentando un proceso constituyente que es muy relevante para el país, y ahí es muy importante que los distintos partidos, fuerzas, agrupaciones trabajen de manera conjunta y de manera muy responsable también con lo que estamos enfrentando como país. Por lo tanto, yo espero que tanto la oposición como el gobierno puedan asumir, y es la crítica también que hacemos a los partidos, o sea, los que somos de afuera. Hoy día yo estoy adentro, ¿verdad? Pero los que miramos desde afuera, eso justifica el hastío de la gente, de decir, bueno, esto es siempre lo mismo, aquí se pelean entre ellos, a mí lo que me interesa es que esto avance. Entonces yo entiendo el pelearse la presidencia, el Senado, pero en realidad mis intereses como ciudadano no pasan solo por ahí. En la política es relevante, pero al ciudadano lo que le interesa es que las cosas caminen, avancen. ¿Y qué dice un gobierno respecto de cómo vamos a enfrentar la economía, cómo vamos a enfrentar la constitución nueva? ¿Y qué dice una oposición respecto a qué vamos a hacer con este proceso constituyente, etcétera? Entonces yo creo que efectivamente tenemos que rápidamente entender lo que estamos viendo como país, ponernos las pilas y ponernos a trabajar. Bueno, se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Le damos las gracias a Stefan Schubert y le damos gracias a Jaime Mulet. Cuídense, que les vaya muy bien. Muchas gracias por este tiempo. Un abrazo, Jaime y Fernando. Hasta la oportunidad. Hasta luego, muchas gracias. Fernando Pausen y nuestros panelistas e invitados.